Buenas tardes, ¿cómo estamos? Qué bueno. También quiero escuchar, mal, estoy mal, me está yendo mal, pero estoy aquí por la gracia de Dios. Amén. Bueno, pues fíjense, la verdad es que Dios ha estado hablando a nuestra congregación estas últimas semanas, bien, no sé, más extraño, pero yo sé que es de parte de Dios. Por ejemplo, la semana pasada y luego esta semana, continuamente la palabra de Dios nos ha llevado como una serie de enseñanzas. Pero, por ejemplo, justamente lo que Dios habló a Mirna, es justamente lo que hemos estado hablando, de cómo cruzar nuestras batallas, cómo nosotros nos refugiamos en Dios. Y luego también, por ejemplo, mi esposa es la que escribe las hojitas que le dan en la entrada. Y luego me dice, ¿sabes qué? Dios me habló, Dios me dijo esos versículos y yo no le dije nada. Y estaba justamente lo que Dios también está en la predicación. Y luego, ¿qué más? En las canciones también. O sea, lo que sigue hablando de la música. Entonces, sin duda, Dios ha estado hablando. No es palabra de nosotros, simplemente nosotros nos dejamos guiar por el Señor y Él hace la obra. Amén. Muy bien, bueno, pues vamos a la escritura, pero antes ¿recuerdan la enseñanza pasada? Que hablábamos sobre quiénes somos, sobre el río de Dios. ¿Sí recuerdan esas palabras que vimos? Lo que comentaba Ezequiel 47, que nosotros somos el templo de Dios, el cual fluye un río, y ese río que trae sanidad, ¿qué más? Restauración, crecemos, o sea, es un río de bendición. Eso estábamos hablando, es un río de bendición, un río de amor, que a final de cuentas es Dios obrando por medio de nosotros, ¿verdad? Y continuando no con esa enseñanza, pero que yo les pregunto, recuerden que vimos el tema de la amargura, ¿no? Bueno, esta semana, ¿cómo les fue? ¿Siguen amargados, más o menos? Del 1 al 10, ¿cómo vamos? Yo veo caras como ya más contentas. Dios hizo la obra en ustedes. Pero el día de hoy vamos a hablar ahora, y Dios puso en mí lo que es la palabra propósito. Hoy vamos a hablar de propósito. Y antes de abrir ahí la palabra de Dios, ¿cómo ven si oramos? Vamos a poner esta última parte del servicio en las manos de Dios. Señor, te damos gracias esta mañana, gracias por la obra que has hecho en nosotros, por las enseñanzas, por simplemente que nuestras vidas, Señor, hoy estén conectadas a ti, Padre. Que esta palabra sea fruto en nuestra vida, que haga algo en nuestro corazón, simplemente con el poder de tu unción, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ¿recuerdan el domingo pasado? Nos quedamos como que a medias de una historia en la cual les comentaba que el pueblo de Dios, hablábamos de la historia de Esaú, ¿se acuerdan? De Esaú, como él con su amargura se fue de su casa, quería matar a su hermano, y pasaron generaciones y había un pueblo que era la descendencia de Esaú que no dejó pasar ¿a quién? A los israelitas, exactamente. ¿Por qué? Porque seguían con esa atadura, seguían con esa amargura en su corazón de que ese pueblo de descendencia de Jacob no estaban permitidos entrar por esa propiedad. Pero aquí lo que yo quiero hablar y lo que Dios puso en mi corazón es
el propósito del pueblo de Dios al salir de Egipto, ¿sí? Liderados por Moisés, este hombre de Dios. Pero yo te pregunto el día de hoy, ¿cuál es tu Egipto? ¿Cuál es tu Egipto el día de hoy? Que podemos visualizarlo como comentaba Mirna. ¿Cuál es tu batalla el día de hoy? ¿Hay algún Egipto? ¿Estás pasando por algún Egipto o pasaste por algún Egipto? Yo nada más te voy a comentar, el Egipto que sea, Dios tiene el poder para librarte de ese Egipto. Dios tiene el poder y la unción para que tú seas libre de ese Egipto. Amén. Vamos a leer para empezar Éxodo. Ahí está en sus pantallas, ahí está en la pantalla. Éxodo 22. Dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras, ¿qué? Esclavo. Pero aquí me quiero enfocar en la palabra te saqué. Investigando la raíz y la traducción original de esta palabra te saqué, en el hebreo se dice yatza, que yatza significa dice ahí, te saqué con poder y con propósito. Dios no te hizo libre solamente para que tú continúes tu camino y ahí te vayas como Dios te da a entender. Dios te liberó, Dios te sacó o Dios te va a sacar de tu Egipto, pero lo mejor es que te va a sacar con poder y con propósito. Amén. Yatza, sacar con poder y con propósito. Lo que más me hace ver es que Dios no solamente nos libera y que nos da poder y propósito, sino que nos da dirección también. Cuando Dios nos da un propósito en nuestra vida, es que nos da dirección. Nosotros y el mundo allá afuera nos puede culturizar en que es que tú tienes un propósito en esta vida. Y muchos decimos, y yo soy parte de eso, en que a lo mejor el propósito lo podemos visualizar como mi éxito, o qué cosas yo puedo hacer para mí, para mi vida, o qué cosas puedo lograr. Ese es mi propósito. ¿Qué cosas yo puedo hacer, lograr, ser sobresaliente, influyente? Podemos tener ese concepto de propósito. Pero esos propósitos son, al final de cuentas, propósitos personales. Una profesión, una carrera, algún logro, son propósitos personales, son metas. Y no estoy diciendo que sean malas o que estén mal. Aquí el punto es tomar en cuenta que el propósito de Dios es diferente a mis propósitos, a mis metas, a mis logros. Son diferentes. Hay que separarlos. ¿Sí? Dios no nos libera para que vivamos sin dirección, sino que lo hace con poder y con propósito. Podemos también decir, es que, un ejemplo, yo quiero ser feliz. Yo busco mi felicidad. Yo quiero lograr mi felicidad porque en base a mis éxitos, en base a mi profesión, en base a mi carrera, lo que yo estudie, yo voy a ser feliz. Pero sabes una cosa, es una felicidad de un corto plazo. Es una felicidad del mundo, al final de cuentas. No es una felicidad que proviene de parte de Dios. Nos vamos a sentir a gusto, nos vamos a sentir contentos por un momento, porque lo logré con mis esfuerzos y todo lo demás. Y recuerdo, no estoy diciendo que sea malo. Y podemos decir, Dios me ayudó, Dios me abrió la puerta y todo.
Pero en ese lapso, ¿alguna vez le preguntaste a Dios, Dios, ¿realmente esto es lo que tú tienes para mi vida? ¿Eso es realmente lo que tú me tienes aquí porque tú quieres? Yo una vez estábamos en la universidad, Lore y yo estábamos juntos, y obviamente pasamos de universidad porque yo la apoyaba, ella me apoyaba. Digo, no nos copiábamos el examen, pero ella hacía unas materias y otras. Hicimos equipo y lo logramos. Pero en esas pláticas estábamos ahí en receso, estábamos ahí entre clase y clase, de repente llegó Lorena así y me dijo, ya éramos pareja, ya éramos novios, en lugar de que me diga, oye, buenos días, te amo, ¿cómo has estado? No, nada más llegó y me dijo, ¿cuál es tu llamado? Digo, ¿cuál es la visión que Dios ha puesto en tu vida? Así, 6 de la mañana yo, son 7 de la mañana, así yo, ¿qué rollo con Lore? Pero la verdad es que me quedé trabado, no supe qué decirle. Yo estaba todavía en mi viaje de mi primer amor en Dios, estaba recién, unos añitos, pero seguía ahí viajando en mi primer amor, yo bien contento, sí, Dios, soy libre y ahí con los jóvenes y todo, pero Dios por medio de Lorena me puso un alto y dijo, ¿cuál es la visión que Dios ha puesto cuál es tu propósito en esta vida? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por las esposas? ¿Ven? No escuché muchos, pero yo sí le doy gracias a Dios por mi esposa. Pero, en serio, yo hice un alto en mi vida y me trabé esa mañana. Me quedé todo el día, no sé cuántos días, en decirle a Dios, oye, sí es cierto. Yo no me veo toda mi vida construyendo, siendo arquitecto. No me veo a futuro haciendo lo mismo. O en un trabajo, ahí sentado en un cubículo. Yo no me siento... O sea, la verdad, literalmente, ese comentario me sacudió, me movió. Porque yo estaba pensando todavía en, quiero ser feliz, quiero lograr esto. La otra vez estaba escuchando también a un joven ahí en el trabajo y dijo, yo ya quiero tener 65 para tener la beca de la pensión. Y yo, ¿qué onda con este chavo? Pues si apenas tiene 19. Y luego dice otro, y a ver si hay beca porque es otro presidente. A ver si llegas. O sea, ya pensando futuro y es la verdad. Y es la verdad, yo también pensaba no, pues mi jubilación y mi pensión y mi trabajo seguro, y no estoy juzgando a los que ya fueron por ese camino, pero es que el mundo, nuestras familias nos educaron así, en que tienes que asegurar tu trabajo y tienes que pensar en tu jubilación, pensión, y así nos educaron. Pero yo no creo que sean los planes de Dios pasar toda la vida en estar en el mismo lugar, en estar en el mismo espacio, estar en esa misma mentalidad y ahora sí, ya me voy a jubilar, ya voy a ser feliz. Yo no creo que sea ese medio. Total, a mí me movió ese día Lorena cuando me comentó eso, y Dios ya fue orando juntos, y ahí comenzamos. O sea, una relación que bien diferente, o sea, no fue de que te amo y cartitas, y sí me hiciste unas cartas, pero no fue normal. Fue una relación de noviazgo, pero también ministerial, así, bien loco, ¿no? Pero bueno, ya sirviendo y así estábamos. Y me acuerdo también, no está mi mamá para que diga si es verdad, pero ¿cuántos hicieron catecismo? ¿Cuántos? Ustedes tienen la entrada al cielo ya. A ver, díganme un credo. No es cierto. Oigan, pues resulta, hablando de propósito, yo salí del catecismo, hice el examen, saqué un 100 en el examen. Estaba en primera secundaria, no me acuerdo. Salí de la iglesia
y el padre sale con mi mamá y oiga, nombre su hijo que tiene buen futuro y que no sé qué y que se sacó 100 en el examen. Yo bien emocionado y yo como aprovechando al padre lo que dijo mi mamá, le dije, mamá, yo sí quiero ser sacerdote. Y yo, y miren, la boca tiene poder. No soy sacerdote, pero bueno, aquí estoy, hablando de la palabra de Dios. Pero le dije, yo quiero ser sacerdote, pero porque no quería cruzar las matemáticas. Yo no quería estudiar, yo no quería pasar los exámenes y yo no quería saber nada de la escuela, pero bueno, eso pasó. La boca tiene poder. Al final Dios ahí fue moviendo y mira, aquí estamos. Pero bueno, ¿a qué voy? Tenemos un propósito y tenemos un destino predestinado por Dios en nuestras vidas. Recuerden, Ezequiel 47 es un cuadro profético de la iglesia. Es una profecía, un cumplimiento de que lo que la iglesia iba a ser en un futuro, en ese futuro en el cual estamos ya hoy. Una iglesia que trae bendición al mundo. Una iglesia que lleva el mensaje de Cristo allá afuera. Tú y yo somos parte de esa iglesia en la cual podemos conectar con otros para ser de bendición a otros. Ese es parte del propósito de la iglesia. Y tú y yo somos parte de eso. No estamos fuera, somos parte del propósito de Dios. Vamos al siguiente verso, que dice Hechos 10:38. ¿Ya lo tiene? Ahí está en pantalla. Dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Jesús, nuestro Señor Jesús, antes de iniciar su trabajo, antes de hacer milagros, antes de ir por ir sanando enfermos, antes de levantar muerto, Él fue ungido por Dios. Y dice ahí que Dios estaba con Él. ¿Dios está contigo el día de hoy? ¿Dios está contigo el día de hoy? Créelo porque es verdad. Dios está hoy contigo. Dios está en este lugar. Así que tú y yo estamos siendo equipados. Hemos sido equipados para activar el propósito de Dios en mi vida. Es un propósito divino de parte de Dios, en el cual de ninguna forma puede ser destruido. De cualquier forma en la que tú veas, no se puede romper. De una u otra forma, ese destino va a llegar a tu vida mientras tú permanezcas en él. Podemos decir, y me han tocado comentarios sí he escuchado comentarios de cuando invita a alguien a la iglesia, oye, ven, te invito a la iglesia. No, es que si voy se va a caer. No, es que si voy se va a quemar. No, ¿cómo crees? ¿Por qué? Porque sienten a un Egipto en su vida. Todavía traen al Egipto arrastrando en ellos. Y no pueden entender que la gracia y el favor de Dios está hacia el alcance de sus vidas. El propósito de Dios aún para ellos está al alcance de sus vidas, pero no pueden lograr entender porque su mentalidad sigue en tinieblas, sigue en oscuridad, porque no han sido libres. Dios no los ha sacado de ese Egipto con poder y con propósito. Amén. Vivir para tu propósito, vivir para el propósito de parte de Dios, realmente eso es lo que nos hace ser felices.
encontramos plenitud, encontramos felicidad cuando vivimos en el propósito de Dios. Claro que lo demás son consecuencias, añadiduras. Tu profesión, tu carrera, tus talentos, tus dones, el área en la que tú estés, el propósito de Dios aún ahí se puede cumplir. Mientras nosotros permanezcamos en Él, no fuera, no en otro lugar, en el río de Dios, en el río de bendición. Hace rato cantábamos, hay sanidad en las aguas, hay sanidad en el río de Dios, y eso es una verdad. Tú y yo en esta vida, tú y yo esta mañana, estamos en ese río. Créelo, estamos juntos en ese río. No queremos estar fuera, no queremos estar lejos, queremos estar en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para ser ungidos con su poder y para que me dé propósito a mi vida. Jesús activó su ministerio cuando fue ungido por Dios, porque Dios estaba con él. ¿Tú crees esa palabra para tu vida el día de hoy? Dios está contigo también. Ahora, pero ¿cómo logro? ¿Cómo me mantengo en ese río? ¿Cómo puedo encontrar ese propósito? ¿Cómo puedo encontrar ese poder? Aún ya fui libre. Ya Dios ya me liberó. Pero ¿cómo encuentro ese camino? ¿Cómo me mantengo? ¿Cómo permanezco? Por el poder de Dios en tu vida. Por la unción del Espíritu Santo en tu vida. Esa unción que se vuelve algo en tu interior que permaneces, ese fuego que nace en tu interior, en tu espíritu, ese solamente se activa por medio de la unción del Espíritu Santo. Ese fuego que te da permanencia, ese fuego que te da plenitud. Porque aún así hemos estado mucho tiempo en este caminar, pero ¿cuántos han dicho, es que yo todavía no me siento libre, aún no me siento con el propósito de Dios en mi vida? Tal vez porque la unción de Dios no te ha tocado completamente, porque el fuego de Dios aún no te ha encendido por tu interior. Puse dos cosas del fuego del Espíritu Santo, del poder de Dios. Dice Jeremías 29. ¿Sí está en pantallas? Dice, digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Entonces su palabra es en mi corazón como un fuego ardiente que penetra hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Este verso te habla de una pasión, de un fuego, de una unción a tu vida, de alguien que no puede dejar de hablar de parte de Dios. Aún así dice, no quiero estar fuera. Pero Dios me mantiene, me da permanencia, me da propósito, porque he activado el fuego del Espíritu Santo en mi interior, porque he sido ungido con el Espíritu Santo. Y solamente Él lo puede hacer. No es con mis obras, ni con el tiempo que le dedica al ministerio, no es con el año de servicio. Se activa con la fe y la unción de Dios. El poder y propósito en tu vida se va a dar porque ya estás destinado. Ya estás destinado, ya hay una meta que seguir, ya hay un camino que alinearnos, ya hay una dirección de parte de Dios. Ya Dios nos dio
su palabra para continuar su trabajo, para continuar su obra. Pero debes de salir de tu Egipto para que Dios te dé poder y propósito. Y no comiencen con que, ay, sí, mi Egipto es mi esposo. No, por favor. Pongamos orden. Aquí creemos en la restauración y creemos en la comunión de matrimonios. Obviamente hay casos en los que dices tú, dice Dios, ya salte por favor, ¿verdad? Pero hay casos, ¿verdad? Pero aquí creemos en el poder y la restauración. Y en el matrimonio es donde más Satanás te golpea. Y más a los varones. Porque él sabe por dónde. Él quiere tambalear las familias. Él quiere destruir los matrimonios. Porque sabe que cuando un matrimonio se activa con poder y con propósito, no hay quien detenga a esa familia. No hay quien detenga a Dios moviendo a esa familia. No hay poder alguno, porque nadie puede contra los planes y propósitos de Dios, ni siquiera el enemigo. Entonces, número 1, necesito una pasión, un motor, algo dentro de mí, un fuego que me dé permanencia. Una pasión que me dé permanencia por la obra de Dios, por los propósitos de Dios. Esa permanencia, ese fuego, ese amor, para que mis cosas personales, no es que las haga a un lado, pero que las cosas de Dios tienen más valor que las cosas personales. Al final de cuentas, Dios sabe tus necesidades, sabe tus sueños, sabe lo que te gusta. Y Él va a canalizar su propósito por medio de toda de tu vida, de todo lo que tú traes, de tus dones, tus talentos. Pero al final de cuentas son entregadas para su obra, no para mi obra. Porque mi obra va a quedar destruida. Pero la obra de Dios no la puede destruir ni siquiera el enemigo, ni siquiera lo que Él trae planeado, ni siquiera el Egipto que tú traes arrastrando, ni siquiera esa batalla que estás peleando, esa cárcel, esa oscuridad que tú traes aún, créeme que no se compara con el propósito de Dios. No hay manera de que pueda ser destruida. Ahora, todos podemos decir, es que yo conozco a Dios, conozco de Dios. Pero una cosa es conocer a Dios, pero otra cosa es tener pasión por Dios. Conocer a Dios, todo el mundo conoce a Dios, hasta Satanás conoce a Dios. Pero pasión por Dios, esa es la gran diferencia que te da permanencia y que encuentras el propósito de Dios en tu vida. La pasión por las cosas, por la obra de Dios, por su palabra, por su permanencia, por su espíritu en ti, por la unción del fuego de Dios en ti. Esa pasión te va a dar dirección. Esa pasión te va a dar libertad. Te va a dar poder, te va a dar propósito. Dice Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y todo eso viene por medio de su palabra. Dejémonos esa mentalidad de que yo ya conozco todo, yo ya he pasado por todo, no hay nada nuevo en este mundo. Pero en las cosas de Dios sí hay cosas nuevas, cosas frescas, cosas genuinas que traen un mover a tu vida. Un motor, te digo, es un motor que enciende, hay un fuego. Cruzaremos batallas, inclusive enfermedades, muerte, tentaciones. Pero cuando el fuego de Dios se activó en tu vida,
No hay nada que te detenga para que el propósito de Dios se haga en ti, se active en ti, ese poder, ese propósito de parte de Dios, se active. Entonces, es muy diferente conocer de Dios y pasar nuestra vida conociendo de Dios, pensando en nuestra jubilación, pensando en nuestro retiro, pensando así, las cosas de Dios van a ser temporales en tu vida. No, solo por un tiempo. Yo estoy aquí por un tiempo. O cuando Dios haga mi milagro, yo me retiro. Ya Dios ya me respondió, ya Dios ya me liberó. Y adiós. Nos vemos en la próxima que esté en tinieblas. Cuando Dios ya te está sacando para darte poder y para darte propósito. O sea, Dios quiere tratar contigo. Dios quiere hacer algo contigo. No para que andes por allá libre, solo pensando y caminando hacia tus metas. Hay un propósito divino de parte de Dios. Dice en Romanos 8:28. Léalo conmigo, por favor. ¿Está en pantalla? Romanos 8:28. Dice, ahora bien, léalo conmigo porque esta es una palabra de parte de Dios para su vida. Es una palabra que va a activar el poder y propósito en tu vida. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¡Wow! Palabra de Dios para tu vida. Palabra de Dios, donde encontramos poder y propósito en tu vida. Y quiero terminar con estas últimas palabras. Salmos 8:3. Qué hermoso es abrir la palabra de Dios, amén. Trae sanidad, trae liberación, hay poder. Salmos 8:3 en adelante. Vea qué belleza de palabra que escribió David. Cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor de que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo tus pies. Dios nos dio poder. Dios nos dio autoridad, dominio y propósito. Por eso si leen la hoja que les dieron en la entrada y le preguntarán a Lorena, nunca nos pusimos de acuerdo. De hecho, hasta me regañó de que, oye, ¿por qué un día antes estás con lo de la predicación y que no sé qué? Y digo, es que Dios, ¿yo qué? Digo una cosa y Dios me pone otra y no hay control. Pero no nos pusimos de acuerdo. La palabra que está escrita en esa hoja, la palabra que Dios le dio a Mirna, las canciones que Dios le mostró a Lalo para hoy, la enseñanza, todo se conecta. ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo bajo el mismo río de Dios, bajo el mismo río de bendición. Estamos caminando bajo su propósito.
No te veas lejos del propósito de Dios. No te veas lejano bajo el propósito de Dios. No creas que porque yo estoy aquí soy mejor que tú, o soy mayor, o he hecho cosas mejores. Delante de Dios todos somos iguales. Tendremos historias diferentes, pero al final de cuentas Dios nos canaliza en la misma dirección. Dios nos canaliza en el mismo propósito y todos trabajamos de diferentes formas, pero para la obra de Dios. Amén. Último verso, pero ese no está en pantalla. Dios me lo puso, el último verso del día de hoy. Juan 15:4. Si gustan buscarlo. Juan 15:4. Dice: permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Quieres dar fruto? ¿Quieres ver el fruto de Dios en tu vida? Es bajo su poder y su propósito que podemos nosotros ver ese fruto. No por mis logros, no por mi inteligencia, no por las cosas que he logrado, ni por mis finanzas, ni mi trabajo, ni mi seguridad terrenal. La inversión, las fuerzas, todo el amor más seguro es en las manos de Dios. Es en las manos de nuestro Padre que pueden estar seguras. En Él sí hay seguridad. En Él, en esa permanencia, sí hay fruto. Vamos a ponernos de pie para terminar con una oración. El propósito de Dios sobre tu vida, recuerda esto, no puede ser destruido por nadie. Tal vez tus metas, tus logros, tus propósitos sí pueden romperse, pueden ser destruidos por X o Y. Pero el propósito de Dios, ese no puede ser destruido por nada, por ningún poder, por ninguna oscuridad, por ningunas tinieblas, por nada puede ser destruido. Y lo mejor de todo, cuando Dios ya activó ese fuego en tu interior, ya no hay forma de detenerlo. Ya no hay paso atrás. Por más que me digas, y yo soy testigo, que he querido descansar, que me he querido jubilar, y joven, ya quiero mi pensión, ya quiero el bienestar. Hay algo dentro de mí que dice, no es momento. No es tu tiempo, no son tus formas. El propósito divino es diferente. Cosas que no conocemos aún. Clama a mí, dice, yo te responderé. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y desde una vez pon tu Egipto en manos de Dios. Para primeramente que seas libre y salgas de este lugar con poder y propósito. No importa cuántas veces lo hayas hecho, pero el día de hoy Dios nos va a ungir con su fuego y su poder para primeramente ser libres
y en esa libertad encontrar propósito. Escucha bien esto. El mayor error de tu vida, el peor error que hayas cometido en tu vida, será la nueva semilla. Será la nueva semilla donde Dios va a hacer el milagro. Será la nueva semilla donde Dios va a establecer su poder y su propósito, porque de tu mayor error, en tu mayor error, Dios va a traer libertad a otros. Dios va a traer bendición a otros. Padre, esta mañana simplemente ponemos nuestro Egipto en tus manos para poder ser libres. Y en esa libertad, caminar con poder, caminar con autoridad, caminar con propósito. Porque con mis fuerzas yo no puedo seguir caminando, con mis fuerzas yo no puedo continuar. Ya no puedo pensar igual en cuál es mi tiempo de jubilación, de mi pensión. Mi bienestar está en tus manos, mi seguridad está en tus manos. Padre, activa el día de hoy ese poder, ese fuego que hay dentro de mí, para poder reconocer las cosas que no he conocido. Ese poder, ese fuego que me enciende, que me da el motor para continuar mi vida en tu propósito, Señor. Padre, yo quiero continuar en ese río de bendición. Yo no quiero permanecer fuera, yo quiero permanecer dentro de tus propósitos, de tus sueños, de tus anhelos. Quiero conocerlos, Señor. Quiero que sean más grandes que mis sueños, que mis anhelos. Yo quiero vivir ahí en ese lugar. Yo quiero vivir en ese río. Yo quiero vivir bajo ese río, Señor. Bajo esa autoridad, bajo ese poder. Padre, danos ese dominio propio para ser constantes. Danos ese dominio propio, Señor, para permanecer en ese fuego constante de permanencia, en ese fuego constante de esa pasión por tus cosas, por tus anhelos. No solamente me quiero quedar solamente con conocerte. Yo quiero que esa pasión se encienda en mi vida, se encienda en mi corazón, que me queme hasta lo profundo de los huesos, como decía Jeremías. Quiero tirar la toalla, pero algo no me deja. Ya me quiero retirar, pero algo de mí no me deja. Algo dentro de mí no me sostiene y me da permanencia. Padre, que el fuego de Dios hoy nos consuma por dentro y salimos de ese Egipto para ser libres y darnos ese poder y propósito a mi vida, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Jesús. Amén.